Hermanos, también esta serie que en esta tarde estábamos exponiendo, volvemos otra vez a la doctrina bíblica de los negocios, del trabajo. Hoy vamos a situarnos, hermanos, en una virtud más de la que Pablo habla que debemos desarrollar especialmente en el contexto de los negocios o del trabajo, de las vocaciones, como usted quiera llamarlo. Nuestra vida de piedad, hermanos, como cristianos que somos, debe ser manifestado en todas las esferas de nuestra vida, incluyendo el trabajo. Y en esta serie de la doctrina bíblica del trabajo ya hemos considerado ciertas virtudes que debemos desarrollar en el contexto, como la prudencia, la diligencia, la justicia y la veracidad. En esta presente enseñanza, hermanos, pasaremos a tratar otra virtud que debemos prestar mayor cuidado, sobre todo en el lugar que Dios nos ha puesto por medio de nuestra vocación o trabajo. Y estoy hablando del asunto del contentamiento en los negocios. El contentamiento que debe haber en los negocios. Y para este asunto nos apoyaremos precisamente en el texto que el hermano leyó en Filipenses 4, versículo 10 al 12. Dice él: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido de vuestro cuidado, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esa iglesia, hermanos, de Filipo se había fundado en circunstancias especiales, como lo podemos ver en Hechos 16, donde el apóstol Pablo llega a cierta ciudad y se encuentra al lado de un río con un grupo de mujeres orando. Y al predicarles el evangelio, Dios le abre el corazón a una mujer llamada Lidia. Lidia, la cual era vendedora de púrpura, se convierte al Señor, y no solamente ella, sino también toda su casa, dice en ese texto. Luego de esto sucede que Pablo expulsa un demonio de adivinación de una mujer joven, y por esto es enviado a la cárcel, y en la cárcel hay un gran terremoto en la cual el carcelero se convierte, y de este modo se comienza una maravillosa obra en una de las mejores iglesias que Pablo estableció en la región de Asia Menor. Si ustedes de pronto quieren ubicarse geográficamente, ese lugar se encuentra en lo que hoy se llama Turquía. Y por esta manera tan particular como es establecida esta iglesia, surge una conexión, hermanos, afectuosa entre esta iglesia y el apóstol Pablo. Este afecto se hace evidente muchas veces en las ofrendas que estos hermanos hicieron llegar a este apóstol, que encontramos precisamente en los versículos 14 al 15. Dice ahí: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba encarcelado en Roma. Y sigue diciendo el versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y noten que Pablo alaba a esta iglesia por cuidar en los momentos de escasez y de circunstancias difíciles en las que estaba pasando, y él dice: solamente ustedes me han ayudado, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Así que Pablo se encuentra encarcelado en la ciudad de Roma, y estos hermanos desean enviarle allí una ofrenda, pero hasta ahora no ha sido posible. Y llega un momento en que ellos envían por medio de un hombre llamado Epafrodito, y Pablo lo recibe con mucho gozo y gratitud. Y noten que este siervo de la iglesia de Éfeso había recorrido no una corta distancia, sino una distancia extensa. Estamos hablando de 1280 kilómetros de ida. Todo por amor a Pablo, y le estaba llevando esta iglesia, y él lo estaba llevando, y también 1280 kilómetros de regreso. Ahora, si vemos este cuadro, hermanos, que estamos aquí retratando, eso manifiesta claramente que esta iglesia amaba de manera especial al apóstol Pablo.
Y esta carta que Pablo envía es una muestra de su gozo. De hecho, muchos teólogos han catalogado como la carta de Filipenses como la carta gozosa, porque precisamente Pablo manifiesta el gozo a estos hermanos, pero vamos a mirar que el gozo no es debido a lo que recibe, sino a lo que ha aprendido en medio de las circunstancias. Entonces él muestra ese gozo y gratitud de percibir la preocupación que estos hermanos tenían por él estando preso, y lo expresa de la siguiente manera, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y note que aquí dice Pablo, subraya, estabais solícitos. Ustedes estaban buscando diligentemente darse que esto se dara, y una vez se dio la oportunidad, ustedes lo hicieron. Pablo nunca dudó, hermanos, del aprecio y de la preocupación que tenían estos hombres por él, no solo al estar al tanto de las necesidades, sino también de suplirlas. Muchos podemos saber que alguien está pasando necesidades, pero ¿cuántos las suplen? Y esos hermanos de Filipos no solamente estaban informados de lo que le faltaba a Pablo, sino que suplieron esas necesidades, sobre todo ya que Pablo estaba por encima de los 60 años, no era una persona muy joven. Así que era obvio que los filipenses estuvieran preocupados no únicamente por su salud, sino también por su estado de ánimo. Y hermanos, sí es verdad, el estado de ánimo de quizá podría ser golpeado. ¿Sabe por qué? Pablo era un hombre muy activo. Estaba allí predicando en un lugar a otro. Y hermanos, no le diga a una persona que está acostumbrada a predicar el evangelio a que esté quieta. Y Pablo duró 2 años en la cárcel sin predicar. Y creo que esto lo abrumaría, hermanos. Entendemos que el hombre fue hecho para la actividad y aún más en el ministerio. Y aún así estas cosas no desanimaron ni llevaron al espíritu quejoso a Pablo. Por cierto, el gozo del Señor en medio de la aflicción es el asunto de esta carta. El gozo en medio de la aflicción es el asunto que Pablo trata en esta carta. Y es en este contexto del gozo y en medio de la aflicción que Pablo escribe las palabras que leímos al principio del capítulo 4, de los versículos 11 al 12. Y aquí hay 2 palabras que debemos señalar. Pablo nos dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Él ha aprendido algo que él no sabía, que necesitó desarrollar, que necesitó aprender, es a qué. A contentarse cualquiera que sea su situación. Y en otras palabras, Pablo ha sido discipulado en el arte del contentamiento. Esto nos enseña que el contentamiento es algo que debemos aprender. Si estamos como cristianos, hermanos, yo le digo en esta tarde, si hay algo que usted y yo debemos aprender es a estar contentos en medio de todas las circunstancias. Ahora que se refiere entonces a algo que no es natural. Ahora, ¿por qué lo tenemos que aprender? Porque no es innato, no nacemos con eso. Naturalmente, lo más fácil es que nosotros nos dejemos mover emocionalmente por las circunstancias. Si las circunstancias están malas, nos afanan, nos angustian, nos abruman, pero si están cómodas, estamos contentos. Somos llevados por el sentimentalismo, por los afectos, porque los afectos influyen son influidos por las circunstancias. Así que desde que Adán se sintió insatisfecho y descontento en medio de todos los goces del paraíso por su posteridad, toda la humanidad que desciende de él quedó inclinada a ese terrible mal. Y hermanos, ¿cómo es posible que Adán, en medio de todos los placeres del paraíso, sintiera un descontento en cierta forma? Hermanos, el hecho de que haya tomado la fruta prohibida, el hecho de que haya desobedecido a Dios, es porque no halló contentamiento en Dios. Y el descontento es parte de nuestra naturaleza humana. La heredamos desde Adán, desde su caída. Hermanos, nadie nace con un corazón satisfecho. Y de esto nos habla Judas en el versículo 16 de su carta, colocando el descontento y el espíritu quejumbroso como una señal de que una persona no es un verdadero cristiano. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Judas, inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, él está colocando el descontento con el espíritu quejumbroso como una señal de que en esa persona no ha sido operada la gracia de la salvación. Dice él, estos, hablando de los incrédulos,
Note eso, son murmuradores, querellosos. Y esta palabra querellosos significa que se quejan de todo. O sea, estos son incrédulos, son murmuradores, que se quejan de todo, que andan según sus propios deseos. Noten cuál es la insatisfacción. No pueden satisfacer sus inclinaciones pecaminosas de su corazón, cuya boca habla cosas infladas. ¿A qué los lleva, hermanos? A cuando no son satisfechas sus caprichos de su pecado, a hablar cosas infladas. Y dice, adulando a las personas para sacar provecho. ¿No es este el modus operandi de los impíos? Por ejemplo, son mis amigos mientras me dan lo que yo quiero tener. Porque eso es lo que ellos quieren, es que les supla sus caprichos. Así que el espíritu quejumbroso es una señal de impiedad, y si no somos regenerados por el poder de la gracia, Dios nos libra, si no somos librados o no somos regenerados por el poder de Dios, nos libra del dominio del pecado y nos instruye que el verdadero gozo se halla en conocer y glorificar a Dios disfrutando de él. Es decir, hermanos, mientras nosotros no tengamos una vida nueva, ¿quién es quien gobierna nuestro corazón? El pecado. Y hacemos todo lo que el pecado nos diga y cumplimos sus demandas. Y por eso siempre estamos insatisfechos, porque el pecado es como la sanguijuela. Dice, dame, dame, y nunca se sacia, y nosotros nos sentimos insatisfechos. Pero el verdadero gozo, hermanos, se halla en conocer y glorificar a Dios, disfrutando de él. Una persona no puede aprender el arte del contentamiento. Y el apóstol nos dice en nuestro texto que él aprendió a contentarse. Él también tuvo que ser discipulado en el contentamiento cristiano. Tiene que ser enseñado, hermanos, a menos que nosotros, Dios obre, no podemos aprender el arte del contentamiento. ¿Quién tiene la capacidad para aprender este arte? Solamente los verdaderos creyentes. Así que la segunda frase que deseo señalar en esta tarde es la que encontramos en el versículo 12. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener en abundancia, como para padecer necesidad. O sea, Pablo está ilustrando que sabe vivir en cualquier circunstancia. Y la frase que deseo señalar aquí es que él dice, estoy enseñado, estoy enseñado. Y esta palabra, estoy enseñado, era utilizada en las religiones paganas para hacer referencia a todos los que habían sido iniciados en los misterios que hacían parte de cierta religión. ¿Sí? Por ejemplo, las religiones místicas que dicen, ya descubriste el misterio de los secretos de los oráculos de la religión. Pues cierto, hermanos, hay cosas que Dios ha revelado para su pueblo. Son un misterio para los impíos. Pero para el cristiano verdadero, el cual Dios ha quitado el velo, no debe ser un misterio el arte del contentamiento. Él entiende, porque él entiende que Dios está gobernando sobre todas las cosas están en el control de Dios y que todas las circunstancias van a ayudar para bien. Es decir, Pablo ha sido ampliamente iniciado a través de todas las cosas que le han sucedido en el ministerio del contentamiento cristiano, y es una realidad que el contentamiento no deja de ser un misterio. Ahora, ¿por qué, hermanos? Los impíos, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo nosotros, estando en enfermedad y en escasez, vamos a estar gozosos? Eso es, para el impío, para el que no conoce a Dios, no puede entender esas cosas. Es un misterio para ellos. Oiga, ¿cómo puede ser que Cristo haya ido con gozo a la cruz a morir, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:2? Dice que con el gozo puesto delante fue a la cruz y estaba gozoso en medio del sufrimiento que le venía. Hermanos, dice Pablo, el apóstol Pedro dice que nosotros nos gozamos también cuando padecemos ciertas circunstancias. Así que los que no conocen a Cristo no pueden comprender cómo es posible que un cristiano permanezca confiado en la adversidad y humilde en la prosperidad. Porque una de las cosas, hermanos, contento en medio de las circunstancias difíciles, pero también humilde, teniendo un sentido de baja autoestima en medio de la comodidad. El no cristiano no entiende esto, por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender. Para eso es locura que nosotros estemos contentos en medio de las circunstancias difíciles. Solo los hijos de Dios lo pueden comprender, la calma que puede experimentar en medio de la aflicción. Pero recuerden, hermanos, que lo que deseamos en este estudio es hablar del contentamiento con relación a la vida de los negocios. Es indudable, hermanos, y yo creo que, hermanos, yo creo que me está uniendo aquí los puntos. Porque si hay algo que en lo que menos hay contentamiento es en el asunto de los negocios. Hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos cuando no debemos hacerlo? No estamos satisfechos. ¿Por qué cobramos más de lo debido? Porque no estamos contentos con lo justo. Y es indudable, hermanos, que en los negocios y el trabajo constituyen una de las principales causas del descontento en nuestro diario vivir, y en consecuencia no podemos tratar la doctrina bíblica del trabajo pensando por alto en un tema que reviste de tanta importancia. Y lo que se requiere transmitir en estos estudios es lo siguiente. Hermanos, todo creyente, escuche bien, hermanos, todo creyente que aspira a glorificar a Dios a través de su vocación, en su trabajo está llamado a cultivar el profundo y misterioso arte del contentamiento. Todo creyente que aspira a glorificar a Dios a través de su vocación, en su trabajo, está llamado a cultivar el profundo y misterioso arte del contentamiento cristiano. De hecho, recomiendo un libro de Jeremías Burro. Él habla, se llama La joya rara del contentamiento. Muy bueno, de hecho, ese libro. Lo recomiendo, hermanos, para poder tener más amplitud de este tema. Así que para el desarrollo de nuestra enseñanza, en primer lugar, vamos a mirar la definición del contentamiento cristiano. En segundo lugar, vamos a ver las situaciones particulares en los negocios o en el trabajo en los cuales el contentamiento debe ser ejercido. Y en tercer lugar, ciertas consideraciones prácticas que nos estimulen a procurar el contentamiento. Y finalmente, los medios necesarios para alcanzar el contentamiento. 4 cosas. Pero tranquilo, hermanos, no se asusten. Solamente vamos a dar un punto de los 4. Entonces, no vamos a dar todo esto, vamos a diferirlo en otras enseñanzas y lo vamos a ver. Pero esta tarde sí deseo ver la definición del contentamiento cristiano. Vamos a enfocarnos en qué es el contentamiento cristiano. Cuando el apóstol Pablo nos dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, ¿qué estaba queriendo decir con esto? ¿A qué se estaba refiriendo? Saber esto es de vital, hermanos, importancia para nuestra vida cristiana. Muchos no saben exactamente lo que Dios les demanda. En consecuencia, no saben examinar con seguridad si están examinando a Dios con su actitud. Hermanos, si yo no sé qué es lo que Dios me está exigiendo a mí, cómo vivir la vida, pues yo no sabré examinarme si estoy agradando a Dios como estoy viviendo. Entonces tengo que saber, bueno, esto es lo que Dios pide, por lo tanto yo debo vivir en el camino que Él ha trazado para mí, porque es el camino que a Dios le agrada. Es una vida de piedad. Por ejemplo, unos creen que el cristiano no puede estar triste. Bueno, que nunca un creyente puede sentirse triste. Hermano, no estamos hablando, la tristeza no es contraria al gozo. Uno puede estar triste y a la vez estar gozoso, porque no son dos antagonistas. La tristeza y el gozo no son antagonistas. Así que se entristece por haberse entristecido, porque piensa que su tristeza es pecado. Hay personas que dicen, bueno, piensa como la tristeza es pecado, entonces soy triste por haber estado triste porque pequé por estar triste. Pero hermanos, eso es una mala concepción de lo que es la tristeza. Pero las Escrituras, hermanos, nos enseñó que el mismo Señor Jesucristo, sin pecado, dice que Él sintió tristeza. Y sin embargo, Él nunca pecó. Él se entristecía cuando contemplaba la dureza del corazón de los pecadores, por ejemplo. Cuando los observaba tan obstinados en su incredulidad. ¿Se recuerdan, hermanos, la escena en el Getsemaní? Cristo expresó que estaba profundamente triste hasta la muerte. Y eso lo expresó a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 38. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y usted dice, bueno, ¿y estaba gozoso? Estaba gozoso, pero estaba triste.
O sea que podemos estar tristes y gozosos. Sí, eso es lo que estoy diciendo. No es suficiente con saber, hermanos, que el contentamiento es un deber. De hecho, hermanos, no es una opción. No hay hermanos que quieran estar contentos y hermanos que no quieran. No, es un deber que todo cristiano debe aprender el arte del misterio del contentamiento. Debe saber que es un deber, algo que todo creyente debe empeñarse por alcanzar. Y sino que debemos definir, hermanos. Ahora, para poder nosotros aprender qué es el arte del contentamiento, debemos definir con exactitud qué es el contentamiento cristiano. Porque usted quiere aprender, pero si no sabe, ¿cómo va a aprender lo que no conoce? Y para dar una definición precisa, veamos primero lo que no es el contentamiento cristiano, lo que no es, para después mirar lo que sí es. Está haciendo mucho calor, hermanos. Entonces, en primer lugar, lo que no es, bueno, en primer lugar, el contentamiento no es negar la realidad de la vida. El contentamiento, hermanos, no es negar la realidad de la vida. Es la persona que se obliga a sí misma a tener una visión contraria a la realidad de las cosas. Por ejemplo, una persona dice, está haciendo mucho calor. No, todo está en la mente. Yo en ese momento tengo frío. No, pero es que está caliente. Hermano, nosotros no podemos evadir la realidad. Su razón le dice que la circunstancia es complicada, por ejemplo, pero él se dice una y otra vez, todo está bien, pero nada está bien. Las circunstancias están agitadas. Él quiere convencerse a sí mismo que no hay ninguna dificultad, pero la realidad es otra. Hermanos, pero la verdad es que esconder la realidad no nos ayuda en absoluto, hermanos. Las personas piensan que evadiendo lo que están viendo con sus sentidos los va a ayudar a enfrentar el problema, y eso no es así. Tratar de convencernos de que no hay dificultad no la elimina. El problema sigue allí. Por ejemplo, la persona que dice que está haciendo frío puede pensar que está haciendo frío, pero el calor está, mire el termómetro. ¿De qué sirve decirle a una persona, y hermanos, y esto es mucho porque también aquí fallamos al consolar a otros hermanos? ¿De qué nos sirve decirle a una persona con una enfermedad mortal que no se preocupe, que pronto sanará, cuando realmente vemos que el diagnóstico no es muy bueno? Esta persona pues tiene un cáncer terminal y ya está, y nosotros decimos, no, usted se va a levantar de ahí, hermanos. Eso es jugar con el consuelo y darle falsas expectativas a esa persona. Y le estamos mintiendo. De hecho, hermano, no solamente estamos evadiendo la realidad, sino que estamos mintiendo. Estamos prometiendo algo que no es verdad. Eso no es un consuelo real, hermano. Nunca usted consuela es con la realidad, con la verdad, no con mentiras. Las dificultades que nos vienen a nuestra vida no hay que evadirlas, no hay que negarlas, hay que enfrentarlas. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué nos dijo? ¿Que nos iba a quitar la aflicción? No, que las enfrentemos. Y aunque sean difíciles y dolorosas, porque ellas son parte de la vida misma, hermanos, así como la chispa vuela, como el fuego, así el hombre fue hecho ¿para qué? Para la aflicción, dice Job. Dios no desea que tengamos una visión escapista de esto. Por eso en el Salmo, el salmista dice en el Salmo 34, 19, el salmista dice, muchas son las aflicciones del justo. Noten que dice, no son pocas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y noten que no dice que el justo pasa a veces por aflicciones, sino que muchas son aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones. De hecho, yo creo que mayor son las aflicciones del justo que la del impío. Y el Señor mismo le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, de hecho, lo estaba consolando allí porque estaban totalmente tristes, y le dice, oye, ¿y están tristes? Y alguien diría, no, pues el Señor los hizo más tristes todavía. No, el Señor les dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis. No les estaba evadiendo la realidad. En el mundo tendréis aflicción, y mientras estemos en este mundo la vamos a tener. Y el apóstol Pablo dijo en Hechos 14:22, noten lo que habla de nosotros los creyentes, dice, es necesario, no te dice, no es algo que
de pronto, no, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Ese mundo no es un paraíso, hermanos, usted lo ha podido comprobar. La aflicción es parte de este mundo, así que querer evadir la aflicción y el dolor es tratar de negar la realidad de esta vida, es tratar de negar lo innegable. Esto es como la historia de un niño, hermanos, que fue a decirle a su mamá, bueno, para ponernos en contexto, parece que hoy estamos viviendo el contexto de la ciencia cristiana, que ni es ciencia ni es cristiana. ¿Se han escuchado los círculos de que todo está en la mente? Bueno, eso es una falsa doctrina que precisamente busca evadir la realidad de las cosas. Y precisamente este niño, su madre es de esa ciencia cristiana. Bueno, le dice el niño a su mamá, mami, la vecina está enferma. Y la mamá le dice, que era miembro de esta secta pseudo cristiana, le contesta, ella no está enferma, ella cree que está enferma. Al otro lado, al otro día, el niño le dice a la mamá, mami, la vecina se está poniendo peor. Y la mamá le dice, ella piensa que se está poniendo peor. Y al tercer día le dice el niño, mami, ven a ver la vecina que está agonizando. Y la mamá le contesta, ella cree que está agonizando. Finalmente, al cuarto día, se acerca a su mamá el niño y le dice, mami, la vecina cree que se murió. Hermanos, esa es la realidad de la vida de la que estamos viviendo hoy. Por eso aprender el arte del contentamiento no es tratar de evadir o negar la realidad de la vida, y esta posición es que tomamos mucho a la hora de consolar a otros. Hermanos, todos vamos a morir. No le diga, no vas a morir, hermanos, todos vamos a morir. Eso es inevitable. Son consuelos, estamos evadiendo la realidad. Todos tenemos una cita con la muerte. Hoy están predicando un evangelio, de hecho, ven a Cristo y tus problemas se acabarán, ¿no, hermano? Mientras estemos en este mundo, los problemas van a seguir y para el cristiano van a ser peor. Van a ser peor. De hecho, a la hora de consolar también le decimos al hermano que está enfermo, ten seguridad que el Señor te va a sanar, hermano. ¿Usted cómo sabe que lo va a sanar? ¿Cómo sabe que lo va a sanar? Hermanos, eso es precisamente lo que estamos haciendo mal. Eso no consuela a nadie. Hermanos, pero si Dios quiere dejar a esa persona enferma por el resto de sus días, es la voluntad de Dios. Y eso no es consuelo real decirle a una persona, no te preocupes que todo va a pasar. Sí, estamos acostumbrados, esto va a pasar. Hermanos, tenemos que aprender a consolar con argumentos bíblicos, con realidades bíblicas. Lo que debemos comunicarle al hermano es que Dios está en control de la situación y que todas las cosas Dios las ha destinado para nuestro bien. Y ese es el consuelo cristiano, que en medio de la aflicción sabe que Dios ha prometido estar con nosotros aún en valle de sombra y de muerte. Eso es consuelo. No que va a eliminar las aflicciones, no, que en medio de la aflicción va a estar con nosotros. Nosotros tenemos la idea del consuelo cuando estamos en medio de un problema y que de alguna manera Dios interviene y nos alivia y nos libra de la aflicción. Pero el consuelo en la Escritura no significa, hermanos, aliviarnos del dolor o de la aflicción, es fortalecernos por medio del aliento en medio del dolor y la aflicción. ¿No es eso lo que le pasó al Señor Jesucristo? En medio del dolor y el sufrimiento, Dios le dio fortaleza. Los cristianos padecemos los mismos problemas y dificultades que todo el mundo sufre y aún mayores. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos el consuelo del Señor y los impíos carecen de ese consuelo porque nosotros hacemos frente a la realidad. De hecho, hermanos, cuando yo hablo esta mañana que estábamos hablando de la madurez cristiana, ¿sabe qué? ¿Por qué se conoce a un cristiano maduro? Porque enfrenta los problemas de acuerdo a la palabra. Porque él tiene en su mente una óptica, una perspectiva de la vida, que él sabe que todas las cosas están en control de Dios y que Dios está siempre con nosotros y no nos abandonará nunca. Pero en segundo lugar, hermanos, el contentamiento cristiano no es un corazón insensible a las aflicciones.
El contentamiento cristiano no es un corazón insensible a las aflicciones. Hermanos, hay algunos que parece haber alcanzado un grado de insensibilidad. Un tal grado que algunos han sugerido que han aprendido a contentarse, cuando en realidad lo que ha sucedido es que están padeciendo el terrible mal de la indolencia. Pero Dios no quiere que seamos indolentes. Pablo no está pensando en esto. Él habla del contentamiento. Las adversidades y las aflicciones duelen, ¿cierto? Hermano, no me duele. No, sí nos duele, hermanos. Y hay aflicciones que nos entristecen, sí, nos van a entristecer. Pero no digan, hermano, no, yo no estoy triste. Hermanos, Cristo dijo, estoy triste hasta la muerte. Y aún estaba con un espíritu de contentamiento. Y Dios no pretende que sea distinto, hermanos. El mismo Pablo vio a su mismo amigo Epafrodito en esta carta, el que le envió la carta, ¿se acuerda? Dice que estuvo a punto de morir. Por eso dice en el versículo 27 del capítulo 2 de esta carta, noten lo que dice, capítulo 2, versículo 27 de Filipenses, pues en verdad estuvo enfermo. ¿Qué diría una persona? Bueno, Pablo no tenía don de sanidad. No, un momento, eso sí, Dios quiere. Los que tenían don de sanidad no oraban por todos los enfermos, sino por los que Dios los moviera a orar. Y en este caso dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero ¿sabe qué? Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, ya estaba bastante triste para entristecerme más. Pero eso eliminó la tristeza de Pablo. No, él no es un indolente, él sintió, hermanos, ¿quién enferma y no sentimos dolor por ese hermano que enferma? ¿Cuántos de nuestros hijos se enferman y no sentimos tristeza? Ahora, ¿es pecado que estemos tristes? De ninguna manera. Pablo dice que si su amigo Epafrodito moría, él sentiría un profundo pesar y tristeza. Por cierto, hermanos, si fuéramos insensibles al dolor, las pruebas, y esto es importante que lo tengan en cuenta, si fuéramos insensibles al dolor, las pruebas que el Señor nos envía no tuvieran efecto deseado. ¿Sabe por qué las pruebas tienen un efecto que el Señor se ha propuesto? Porque nos hace doler. Por ejemplo, si usted le prende a su hijo, ¿cuál es el fin? Que le duela, hermano. Que le duela. Para que él aprenda. Ahora, ¿lo hacemos porque los amamos o porque los odiamos? Porque amamos y entienda que ese dolor es para su bien. Por eso dice, fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. Es mejor que el que ama y nos ama cuando nos hiere. Y Dios también, por amor, en disciplina, también nos hace doler y nos hiere. Dice en Hebreos 12:11, se nos dice que es verdad, y está hablando de las disciplinas de Dios, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ahora, ¿puedo tener gozo en la disciplina y tristeza a la vez? Sí, eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Puedo estar gozoso cuando Dios me está disciplinando y a la vez está triste, porque no eliminamos, hermanos, nuestra sensibilidad en eso. No somos indolentes. Y esta es la manera en que las pruebas, porque son causa de tristeza. Es decir, las pruebas obran en el dolor, porque ser causa de tristeza, y Dios obra en medio de ¿qué? Del dolor. Vamos a aprender ahí, para que seamos participantes de ¿qué? La santidad. En tercer lugar, estamos hablando de lo que no es el contentamiento cristiano. En tercer lugar, el contentamiento cristiano no es un sentimiento de resignación. No es un sentimiento de resignación. Hermanos, la resignación está muy lejos de lo que nosotros llamamos el verdadero contentamiento. Como lo está el moralismo legalista de la verdadera santidad. Son dos cosas completamente distintas. La resignación es mundana en su naturaleza. Es la actitud del que tiene que soportar los designios del destino terrible y cruel que nosotros no podemos cambiar. Eso no es contentamiento. ¿Usted ha escuchado a esas personas que dicen, esta es la vida que me tocó vivir, no hay nada que hacer, resignémonos? Y es obvio, hermanos, entendemos que como cristianos, por sí mismos no podemos cambiar nuestras circunstancias. Pero Dios en medio de esas circunstancias nos cambia a nosotros.
Entonces nosotros, hermanos, debemos tener claro que no es un sentimiento de resignación. De hecho, hermanos, nosotros no debemos vivir en ese sentido de resignación. Ahora, el sentido de resignación también es una falta de comprensión de ese Dios que gobierna el mundo. En cuarto lugar, el contentamiento no es una espera pasiva a que la tribulación pase. El contentamiento no es una espera pasiva a que la tribulación pase. Hermanos, si nos hallamos en una circunstancia aflictiva, no es pecaminoso que usemos los medios que Dios nos ha provisto para que salgamos de la situación. Hermanos, si estoy enfermo, ¿qué debo hacer? Vaya al médico. No me quedo esperando ahí, bueno, espero que el Señor me sane. Y si no me sana, pues ahí estamos, hermanos, esperando que pase la prueba. No, momento. Eso no nos lleva a la pasividad, hermanos. Tenemos que orar y tenemos que actuar. Oración y acción. El quedarse cruzado de brazos mientras la aflicción no es contentamiento. ¿Sabe cómo se llama eso? Es pereza e irresponsabilidad. Eso es pereza, hermanos, e irresponsabilidad. Debemos usar todos los medios que Dios nos ha provisto para salir de la adversidad. Por ejemplo, estoy sufriendo de escasez económica, quizás es por mi mala administración. ¿Qué debo hacer? Administrar bien lo que tengo. Eso es una de las cosas. Es que estoy padeciendo, es que yo soy derrochador y no me he dado cuenta. Bueno, sí se ha dado cuenta, el problema es que no quiere aceptar el derroche. Pero está pasando por eso. Quizá esta persona está sufriendo por ciertas circunstancias de que su cuerpo está rígido y se enferma, pero tampoco sabe que el ejercicio es bueno, pero ¿qué hace? Quiero un cuerpo saludable, pero no quiero ejercitarme físicamente. Hermanos, y usted está orando, Señor, dame salud. Sí, hermano, ore por salud, pero busque la manera también de vivir saludable. No estoy diciendo que vuelvan veganos, hermano, y es peor eso, yo no sé, eso es peor que la enfermedad, hermano. Porque nosotros fuimos hechos para comer toda la carne. Pero lo que debemos tener cuidado, hermanos, es tener ese espíritu, hermanos, de pasividad. No debemos sentirnos tranquilos ante la situación que podemos mejorar, hermanos. Yo sé, y esto lo digo con mucho temor, hermanos, sabemos que no debemos amar las cosas del mundo, ni debemos codiciar, pero hermanos, si en lo posible que esté a nuestro alcance y los medios lícitos, si nuestra situación económica puede mejorar, debemos intentarlo. Y eso no es codicia. Cuidado, hermanos, porque hay muchas personas que disfrazan la pereza diciendo, no, es que yo no soy codicioso, entonces no hace nada para salir de esa estrechez económica en la que vive. Y eso tampoco está bien. Eso no es contentamiento, de hecho. El mundo ha avanzado y hermanos, ¿por qué de un momento a otro saltamos del caballo al carro, del burro al caballo, al carro, perdón? Porque Dios miró que el hombre puso ideas en el hombre y el hombre no se sintió conforme. Oiga, pero ¿cuántos años llevamos con camellos y caballos? ¿Por qué no agilizamos esto y llegamos más rápido? Y se hicieron los grandes inventos. Porque una mujer, en lugar de estar lavando en un río la ropa, ¿por qué no hacemos una máquina que haga ese trabajo en la casa más eficiente y ella pueda ocuparse de otras tareas? Hermanos, ¿no es una bendición para nosotros? Ahora, ¿qué lo llevó a eso? A que estas personas no eran perezosas, sino que comenzaron a orar para que la situación mejorara, y por eso la calidad de vida está mucho mejor ahora, en el sentido de que estos hombres no se quedaron conformistas en esto. Y gracias a Dios que Él puso el deseo y la capacidad en esos hombres de cambiarla, hombres que no se sintieron contentos con esa situación en ese sentido. Así que al esperar pasivamente que las cosas cambien, cuando nosotros podemos cambiarla, no es contentamiento. Otra vez, hermanos, esperar pasivamente que las cosas cambien, cuando nosotros podemos cambiarla, no es contentamiento. Y entiendo, hermanos, no me malinterpreten. Hay cosas que es imposible, que se salen de nuestras manos, esa dejémosela a Dios, sí, es verdad. Pero lo que podamos hacer, hagámoslo. Mientras sea lícito, mientras esté en lo que glorifica a Dios, en lo que es santo. Ahora, ¿qué quiere decir entonces Pablo cuando él dice que aprendió a contentarse? Bueno,
la frase que Pablo utiliza en nuestro texto literalmente. ¿Sabe qué significa completa suficiencia? Cuando él habla de contentamiento, habla de completa suficiencia o sentirse suficiente. Yo sé que muchos en la mente están diciendo, ¿acaso esto no es como muy jactancioso, sentirse uno suficiente? No, pero la palabra contentamiento traduce eso, sentirnos suficiente. Pero no es en el sentido negativo de jactancioso o arrogante. Esta palabra se emplea en el Nuevo Testamento en un sentido positivo. Significa estar satisfecho. No buscar otra cosa más que lo que uno tiene, es estar satisfechos en Dios y que dicha satisfacción, hermanos, no puede ser afectada por ninguna circunstancia externa. Es decir, si estoy satisfecho con algo, no estoy, hermanos, preocupado por otra cosa. Y Pablo había aprendido esto, a estar satisfecho cualquiera que sea su situación. Y como esa capacidad radicaba en su alma, no había nada externo que pudiera cambiar esa realidad, porque el contentamiento no está afuera, está internamente en el corazón. Mire, si usted es una persona que va a aprender el arte del contentamiento, comienza con la actitud que tiene en su corazón. Dice el doctor Martín Loyola, no sé si ustedes han leído el libro que habla de la crisis espiritual, pero es muy bueno. Él dice así, para ponerlo positivamente, lo que el apóstol Pablo dice aquí es que él no está dominado ni controlado por las circunstancias. Note lo que está diciendo, no está controlado ni dominado por las circunstancias. En todas las formas que usted pueda mejorar sus circunstancias por medios justos y legítimos, hágalo así. Pero si usted no puede y tiene que permanecer en una posición de prueba o dificultad, no sea dominado por ello. ¿Qué está diciendo Martín Loyola? Obviamente vamos a tener circunstancias difíciles. No podemos cambiarla, no, pero eso no nos puede dominar el estado de ánimo de nosotros. Ahora, hermanos, noten, yo estoy hablando no solamente de circunstancias económicas. Quizás usted esté pensando solamente en la escasez económica o enfermedad. Puede ser el caso de que su cónyuge no le ayuda mucho y en vez de ser una ayuda, le resulta una desayuda más bien. Entonces usted tiene que lidiar con eso, hermanos, pero eso le da lugar para que usted reaccione de una manera irascible cuando usted debe estar contento, a que mi esposo y mi esposa sea muy difícil de tratar. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Acuérdese que es en cualquier circunstancia y ese genio de esa persona no puede dominarme a mí. No debe robarme el contentamiento, no debe robarme la paz ni la tranquilidad. No, hermano. No, dice, pero si usted no puede y tiene que permanecer en una posición de prueba o dificultad, no sea dominado por ella. No deje que lo abata, no deje que lo controle, no deje que determine su felicidad o su gozo. Dice el apóstol, debe llegar al estado que cualesquiera que sean sus condiciones, usted está controlado por ellas. Perdón, usted no está controlado por ellas. Es lo que afirma Pablo de sí mismo cuando dice, cualquiera que sea mi situación, estoy en control y soy el amo de mi situación, no estoy dominado por ella, soy libre y estoy en libertad, no dependo para mi felicidad de lo que está sucediendo. Hermano, si usted dice que no ha aprendido el arte de contentamiento, sea el esposo que tenga, sea la esposa que tenga, usted es contento y está tranquilo a pesar de lo que tiene. Mi vida, mi felicidad, mi gozo y mi experiencia son independientes de las cosas que pasan alrededor de mí. ¿Sí escuchó eso? Todas esas cosas son independientes de mí. Mi felicidad no depende de lo que me rodea. Debo recordar otra vez que Pablo está en la cárcel, dice Martín Loyola, probablemente encadenado a un soldado cuando profirió estas palabras. Él estaba amarrado de un cepo, de pies y manos. ¿Y cómo estaba Pablo en esas circunstancias? Sin embargo, en esa condición real, sigue diciendo Martín Loyola, él puede decir que independientemente de sus circunstancias, él está contento. Pablo está diciendo, mi felicidad, mi gozo no dependen de las circunstancias, yo estoy satisfecho. Por eso dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Hermanos, Pablo podía sentirse suficiente. ¿Sabe por qué? Porque la fortaleza provenía no de él, sino de Cristo mismo. Cristo estaba dentro de él y eso le daba razón suficiente para él estar satisfecho, hermanos. Esta es la clave del contentamiento cristiano. Una toda suficiencia en el alma que proviene de Cristo y que no puede ser afectada por ninguna circunstancia externa. Estas palabras son muy semejantes a las que hallamos en 2 de Corintios 3:5, cuando Pablo dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Si nos sentimos satisfechos, sí, pero no por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. ¿Podemos enfrentar las circunstancias? Sí, pero la competencia, el poder para enfrentarlas, no viene de Dios. No viene de nosotros, perdón, viene de Dios. Por eso Pablo ya había dicho que era consciente de sus propias debilidades en esto. Y eso lo dice en el capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que nos hace estar satisfechos, suficientes y que las circunstancias no nos controlen como ellas quieren? Que Cristo está en nosotros y nos fortalece en cualquier circunstancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy tranquilo, estoy gozoso, porque Cristo está en el control de mi vida. Y es en ese contexto de dependencia que Pablo había alcanzado a obtener lo que Jeremiah Burroughs en su libro sobre el contentamiento cristiano escribe, como esa disposición. Él define el contentamiento así, como esa disposición espiritual dulce, interna, note esto, interna, tranquila y llena de gracia, que somete libremente y se deleita en la voluntad sabia y paterna de Dios en todas las condiciones. Él sabe que todas las circunstancias que suceden alrededor, Dios las ha determinado y van a suceder, y estas cosas son para su bien, que van a forjar su carácter, que va a haber dolor, ya dijimos, y ese dolor va a servir para que participemos de la santidad. Por decirlo de otro modo, el creyente que ha aprendido el misterio del arte del contentamiento ha aprendido a callar, note esto, a callar su alma con argumentos bíblicos. Y en medio de la prueba y la aflicción, hermanos, ¿sabe qué? Ustedes no han pasado por situaciones difíciles que ustedes citan la Biblia y usted sabe y le trae el consuelo, las promesas que Dios le ha dado en medio de la circunstancia, pero el alma se turba, el alma se agita y no quiere calmarse. Bueno, no ha aprendido a callar la boca, sino su alma con argumentos. Es decir, hermanos, tal vez estamos hablando de una persona que no expresa su queja con palabras, pero su alma está abrumada y está hablando. O sea que el punto aquí de estar en medio de la aflicción no es callar nuestros labios, sino callar nuestro corazón, nuestra alma. Dice el salmista en el Salmo 62:1, en Dios solamente está acallada mi alma. Hermanos, ¿qué es lo que tú tienes que callar en los momentos cuando te quieren dominar las circunstancias? Tu alma. Dice, de él viene mi salvación. Versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Alma, no mire las circunstancias. Pueden ser muy difíciles, todas las cosas. Puede ser la situación que nunca esperábamos, es una situación inesperada, hermanos. Nunca esperábamos que nos ocurriera esto, pero ¿sabe qué? Estamos en calma porque sabemos que Dios está en el control y Dios ha prometido que en medio de la aflicción nos va a dar aliento. Uno puede estar en silencio en medio de la aflicción y aún así tener el alma turbada, pero eso no es contentamiento, hermanos. El contentamiento cristiano no solo la lengua está tranquila, sino también el corazón. El contentamiento cristiano depende de conocer la grandeza de Dios y de saber que Él lo está haciendo en nuestras vidas a través de las circunstancias. Esta es la clave del contentamiento, de saber qué es lo que Él está haciendo. Por medio de las Escrituras,
El Espíritu Santo nos ha dado a conocer a Cristo. Y por medio del conocimiento de Cristo hemos llegado a conocer al único Dios verdadero. Y ese es el gran privilegio de ser cristianos, conocer al único Dios verdadero. Hermanos, quien conoce a Dios, ve que Dios es más grande que las circunstancias que suceden, que cualquier enfermedad. Y es más bien, esas cosas están subordinadas a su poder para nuestro bien. Como Thomas Brooks dice en su libro, tener a Dios es tener mucho. Tener a Dios es tener lo suficiente. Tener a Dios es tenerlo, es tenerlo todo. Sigue diciendo él, ciertamente si el tenerlo mucho no satisface, si lo suficiente no te satisface, si tenerlo todo no te satisface, entonces nada podrá satisfacer. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Thomas Brooks? ¿Qué es lo único que nos puede saciar? Dios. El hombre tiene un hueco en el alma tan inmenso que solamente Dios puede llenar ese hueco. Nada de las cosas de este mundo puede saciar la necesidad. Ese hueco tan inmenso como un agujero negro, solamente Dios puede llenarlo. No debemos permitir, hermanos, que nuestro corazón nos engañe, haciéndonos creer que la causa de nuestro descontento viene de la mala situación económica, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, se abruman cuando está pasando una situación económica. Es que estoy pasando una necesidad y estoy agobiado. Es que mi esposa no me entiende. Hermanos, que el descontento ese pensamos que viene de tu relación difícil conyugal o de cualquier otra circunstancia adversa. No dejes que tu corazón te engañe, porque eso no es así. No es eso. No es lo que estamos viviendo en nuestra nación. El problema es que no conoces a Dios como lo deberías conocer. El problema proviene de una idea errada acerca de quién es Dios y los privilegios que Él te ha dado, que te ha provisto por medio de Cristo. Ese es el problema. Si dices tener a Dios como tu Dios y aún te sientes insatisfecho, entonces tu situación es lamentable. Porque no existe nada ni nadie que pueda satisfacer las almas, sino solamente Dios. Y tener a Dios es tenerlo todo. Tener a Él es tener lo suficiente. Y si Él todo no te satisface, estás condenado a vivir insatisfecho y descontento el resto de tu vida. Porque no existe nada, absolutamente nada, que pueda llenar tu alma, nada. Por eso es que el hombre impío siempre busca una cosa más. Dice, lo que lo alegró hoy, no lo alegrará mañana. Él querrá otra novedad, él querrá quizá de esta cosa, quizá esta otra. Pero él mantiene la trampa de la insatisfacción, queriéndola llenar con cosas que no llenan. Ustedes han visto este hámster en esta jaula tratando de correr y nunca llega a ningún lado. Así son los hombres impíos, tratando de alcanzar la satisfacción en este mundo, pues déjenme decirle que nunca la van a alcanzar. Porque si no es Dios, hermanos, nada puede satisfacer tu alma. Si dices tener a Dios como tu Dios, aún, entonces, hermanos, hay un problema en ti. Pablo dice que él había aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación, y su contentamiento, hermanos, no dependía de la circunstancia. Las aflicciones que vivía no lo llevaban a amargarse. De hecho, hermanos, si usted está amargado, está pecando. Hermanos, no me venga a decir que qué le está pasando. No, ninguna circunstancia tiene lugar para la amargura. Usted no tiene derecho como cristiano a estar amargado, ni a estar angustiado ni con temor. Tampoco las riquezas lo llevan a la vanagloria y el orgullo. Su felicidad no dependía de ser rico o de ser pobre. Eso es lo que hablaba Pablo. Él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Pablo tenía claro que Dios estaba en control de todas las circunstancias de su vida, por difíciles que estas fueran, y que todas aquellas Dios las disponía sabiamente para su bien, y eso era suficiente para él. Hermanos, por ejemplo, miremos la carta. Pablo no pudo predicar, pero ¿cuántas cartas escribió en la misma cárcel? Veamos la historia, por ejemplo, de uno de los libros más leídos después de la Biblia, El progreso del peregrino. John Bunyan, o Bunyan, como muchos lo llamamos, cuando escribió esa maravillosa obra, estando en la cárcel, en Bedford. Esas circunstancias, y ahorita tenemos una joya, hermanos, que nos ha ayudado mucho en la vida espiritual. Así que, hermanos,
No hay situación, hermanos. Quizá hay cosas que nos iremos de ese mundo y no las comprenderemos, que fueron difíciles para nosotros. Nos sentimos tristes, pero confiamos en Dios. Así que la ofrenda de los filipenses cambió en algo la condición económica de Pablo, pero no cambió en lo más mínimo el estado del alma. No es que Pablo estuviera sin gozo y en pronto llegó la ofrenda y ya está gozoso. No, hermano. Él ya estaba gozoso aún en la escasez. ¿Se vivir en abundancia? Se vivir en escasez. Por todo estoy enseñado. Y antes de que esa ofrenda llegara a sus manos, ya Pablo estaba contento. En la cárcel, Pablo desarrolló, de hecho, una profunda comunión con Dios y para él eso era suficiente. Hermanos, es en los momentos más difíciles en que nuestra comunión con Dios crece. No sé si usted lo ha notado. Es en los momentos, hermanos, que más nos llevan a clamar. Hermanos, la comodidad muchas veces es traicionera. Nos entretenemos tanto en cosas, pero la aflicción nos lleva a mirar al cielo y decir, Señor, tú eres mi todo. Y eso para nosotros es suficiente. Conclusión, hermanos. Hermano, ¿qué tanta comunión tienes con Dios? Porque si yo te veo a ti quejando, mi hermano, puede ser que nosotros lo publiquemos en Facebook, nuestra inconformidad y nuestro descontento, que de hecho está hablando mal. Hermano, cuidado con quejarse delante de los incrédulos. Hermanos, ¿usted sabe que está manifestando? Que el Dios nuestro no es poderoso. Es el Dios que ustedes creen. Nos mantiene más aburridos que nosotros. Le estamos sirviendo de tropiezo. Por eso te pregunto, ¿qué tanta comunión tienes con Él? Porque entre más comunión, hermanos, vas a entender más sus caminos, sus propósitos. ¿Qué tanto disfrutas de su comunión? No solamente qué tanta comunión, sino cuánto disfrutas estar con Él. No en los momentos de aflicción solamente, aunque en los momentos de aflicción nos lleva a eso, pero hermanos, aún en momentos de comodidad, cuidado, es peligroso. Cuando las aguas están calmadas es porque son más peligrosas. Cuidado, hermanos, que la comodidad te lleve a estar contento con la situación y no buscar a Dios. Contentos, hermanos, sin Dios. Y surge claramente un principio, y es que Pablo había aprendido a contentarse y a encontrar su deleite y satisfacción con Cristo. Hermanos, yo sé, cada vez que nosotros buscamos intimidad, hermanos, vamos a encontrar que todas las cosas palidecen. Y tal es el aspecto positivo de este asunto, hermanos. Debemos aprender a depender de Él y para lograrlo debemos llegar a conocerlo, llegar a tener comunión con Él. Debemos aprender a deleitarnos en Él. Si vinieran circunstancias aflictivas muy duras, ¿seremos felices todavía? Llegamos a conocerlo también que aunque nos quedemos sordos, y hermanos, puede pasar eso. Aunque nos quedemos sordos y ciegos, todavía estaría abierta esa fuente, hermanos, para nosotros, de consuelo. Yo creo que uno se pone a pensar, lo más terrible es quedarse sordo y ciego. ¿Y qué tal que pasara eso en tu vida, hermano? ¿Aún seguirías contento en esa circunstancia? ¿Lo conocemos tan bien que podemos hablar con Él y escucharlo y gozarnos con Él para siempre? ¿Estará todo bien porque siempre fuimos tan dependientes, en nuestra relación con Él que nada era más importante? Para finalizar, hermanos, lo que más ayudó a Pablo a aprender a estar contento en cualquier circunstancia fue el mantener la mirada en el ejemplo más grande y perfecto de Cristo mismo. Miren a Pedro, ¿no? Cuando Pedro miró las circunstancias, ¿qué pasó? Pero cuando estuvo mirando a Cristo, aún estuvo caminando en medio del mar, podríamos decir, del mar de las circunstancias de la vida. Del mal, del dolor y las aflicciones de esta vida, hermanos, mientras pongamos los ojos en Cristo, podemos estar contentos caminando encima de las circunstancias, hermanos. El mar es muy inmenso, los problemas no son muy grandes, pero aún así podemos caminar encima de ellos o en ellos. Dice Hebreos 12:2, lo que les decía al principio, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Noten esto.
el cual, por el gozo puesto delante, noten, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él sufrió dolor, pero en el dolor hubo ¿qué? Gozo. Eso es lo que lo llevó a soportar el ímpetu del dolor, hermanos. ¿Por qué nos duele tanto? ¿Por qué no podemos soportar los embates del dolor? Porque no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Pablo fijó la mirada en Jesús y se mantuvo viéndolo a él y a su ejemplo perfecto y aplicó ese ejemplo a su vida, a su propia vida. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Dice Pablo, cualquiera que sea mi situación, he aprendido a ser autosuficiente y a no depender de las circunstancias. Ahora, yo te pregunto a ti, hermano, ¿se puede decir lo mismo de ti? Simplemente lo pregunto para que tú examines tu corazón. ¿Se puede decir esto que hemos hablado de ti? Como Pablo está contentándose. ¿Has estado en tal condición? Yo sé que ninguno ha estado así en la cárcel como Pablo. Pongamos esto en una primera meta y sea esta nuestra ambición. Hagamos todo lo posible por entrar a este bendito estado. La vida puede tratar de impedirlo, pero aún así las circunstancias no lo hacen. Tarde o temprano vendrá un día, hermanos, en que la tierra y todo el panorama terrenal desaparecerán. Y en ese aislamiento final del alma nos encontraremos solos frente a la muerte y la eternidad. Y hermanos, si Dios no fue tu consuelo, nada podrá consolarte. Lo más grande en la vida será poder decir en esa hora con Cristo mismo, mas no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Hermanos, quiera Dios que en su infinita gracia darnos la capacidad, hermanos, darnos la capacidad para asimilar tan tremenda y vital lección que Pablo nos está dando en este texto. Y con esto en mente, hermanos, hagamos esta oración de Augusto Tuplaide, nuestra oración frecuente. Él dice, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Él es nuestro escudo. Él es nuestro escondedero fiel en medio de cualquier situación, aún el día del juicio. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar contentos con Él. Vamos a orar.